investigación. El premier Aníbal Torres manifiesta que la denuncia constitucional en contra del mandatario es improcedente. Cuenta regresiva para la segunda vuelta. Lula da Silva asistió a una reunión en una de las favelas más grandes de Río de Janeiro. El candidato quiere aumentar los apoyos en el estado de Río de Janeiro. Por su parte, Bolsonaro asistió a un acto en el mayor santuario de Brasil y fue recibido con abucheos y aplausos. Irán. Crece la represión en las calles. Las fuerzas de seguridad iraníes dispararon balas y gases lacrimógenos durante nuevas manifestaciones por la muerte de Maya Amini. Corea del Norte probó misiles de largo alcance. El país probó 2 misiles crucero de largo alcance. Recorrieron 2.000 kilómetros sobre el mar. Perú. La Fiscalía asegura que existen más de 190 elementos para denunciar a Castillo. La Fiscalía Nacional afirma que existen más de 190 elementos de convicción que sustentan denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Marco Guamán, fiscal del área especializada de denuncias constitucionales, detalló las acciones que se han tomado en la etapa de investigación preliminar contra el presidente de la República. El despacho de la fiscal de la Nación ha venido desarrollando diversos actos de investigación en estas diligencias preliminares en las que se han acopiado declaraciones testimoniales, hay declaraciones de colaboradores eficaces, también tenemos material documental, elementos de convicción graves y fundados que a la fecha ha servido de sustento para que el Ministerio Público tome la decisión de formular esta denuncia constitucional, detalló el fiscal Guamán. Además, advirtió que no podía dar a conocer las pruebas que, según asegura el fiscal, señalaría al mandatario como líder de una organización criminal, puesto que estaría violando la ley. Brasil. El principal candidato presidencial brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, asistió a un mitin en una de las favelas más grandes de Río de Janeiro. El candidato quiere aumentar los apoyos en el estado de Río de Janeiro, una región estratégica para alcanzar la presidencia y donde la delantera la lleva el líder ultraderechista que aspira a la reelección. Lula dijo que su victoria en la segunda vuelta de las elecciones del 30 de octubre significaría que Brasil podría ser respetado de nuevo internacionalmente. Lula, quien estuvo en el cargo por última vez entre 2003 y 2010, obtuvo un 48% frente a un 43% a favor de Bolsonaro en la primera vuelta electoral del 2 de octubre. Su contrincante, Jair Bolsonaro, asistió a un acto en el mayor santuario de Brasil y fue recibido entre abucheos y aplausos. Fue en el día de la patrona de Brasil. La presencia del líder ultraderechista ha sido considerada por sus opositores como oportunista. A su llegada a la Basílica de la Ciudad Aparecida, Bolsonaro causó revuelo y en medio de gritos de mito, mito, como lo llaman sus seguidores, también se escucharon abucheos al mandatario, que entró al recinto religioso acompañado por Eduardo Bolsonaro, uno de sus hijos, algunos miembros de su gabinete y políticos aliados. El actual presidente brasileño, que ha construido su bandera política bajo el lema Brasil encima de todo, Dios encima de todos, siempre ha recurrido a la religión y a ideales conservadores para conseguir votos en su carrera política. Aunque cuenta con un fuerte apoyo entre los evangélicos, que constituyen cerca de un 30% del electorado, está casado con una evangélica y hasta fue bautizado en el río Jordán, el líder ultraderechista se confiesa católico. Estados Unidos anuncia nuevas medidas de control para migración venezolana. Se trata de un programa que da estatus legal por 2 años a quienes llegan en avión y la expulsión inmediata de la mayoría de quienes crucen la frontera por México. Es similar al que ya existe para los ciudadanos de Ucrania. Bajo el programa, un patrocinador que reside en Estados Unidos deberá solicitar el ingreso del migrante y será autorizado por vía aérea.
El director de Asuntos Consulares, Embajada de Venezuela en Estados Unidos, Brian Fincheltub, informó que el país del norte aceptará hasta 24.000 migrantes venezolanos en aeropuertos, mientras que quienes caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México. Las medidas buscan reducir el número de personas que llegan a la frontera de manera irregular y crear un proceso migratorio más ordenado para los venezolanos. El defensor del pueblo de Colombia dijo que miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, están atrapados en un pueblo en el noroeste, esperando que los botes los lleven a través del Golfo de Urabá, antes de atravesar la traicionera jungla en su camino a los Estados Unidos. Los funcionarios del gobierno colombiano lo califican como una crisis humanitaria. Actualmente se estima un represamiento de 9.000 migrantes en Necoclí, quienes tienen que esperar hasta 4 días para conseguir un tiquete de bote que les permita seguir su recorrido. También encontramos que en la playa del municipio de Necoclí se encuentran al menos 1.000 personas en condición de habitabilidad en calle, entre ellos menores de edad en riesgo de vulneración de derechos a la seguridad alimentaria, a la salud, a la educación, entre otros, lo que dificulta que tengan condiciones adecuadas para su desarrollo. Este año la crisis migratoria es mucho más grave que la registrada el año pasado. Primero, porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150.000 personas en comparación con los 134.000 migrantes en todo el año 2021. Y la tendencia es a seguir aumentando. Según un reciente informe de la ONU, hay más de 7 millones de migrantes venezolanos y refugiados en América Latina. Más de la mitad no accede a 3 comidas diarias y 4.3 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos, pese a los esfuerzos de regularización y apoyo en países de acogida. El informe, denominado Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes, detalla que para comprar comida o evitar vivir en la calle, muchas personas venezolanas se ven obligadas a recurrir al sexo de supervivencia, la mendicidad o el endeudamiento. La diáspora venezolana hacia Estados Unidos se disparó en la última década, impulsada principalmente por la pobreza y violencia. En 2022 representó alrededor del 71% de los más de 150.000 migrantes que ingresaron a Panamá a través de la peligrosa selva Darién, fronteriza con Colombia. Putin. Las fugas que afectaron los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania benefician a Estados Unidos, Polonia y Ucrania. Eso aseguró el presidente ruso Vladimir Putin durante un foro de energía. Estoy hablando del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. No hay duda de que este es un acto de terrorismo internacional, cuyo propósito es socavar la seguridad energética de todo un continente. Putin afirmó que Rusia está lista para retomar las entregas a través del sistema del ducto Nord Stream 2 que no se vio afectado por las explosiones, y agregó que la pelota está en el tejado de la Unión Europea. Por supuesto, es posible reparar los oleoductos rotos que discurren bajo el mar Báltico, pero esto solo tendrá sentido si su continuidad está justificada económicamente y, por supuesto, si se garantiza la seguridad de las rutas. Esta es una condición primaria. El mandatario calificó la limitación del precio del petróleo debatida por los líderes europeos como parte de decisiones arrogantes tomadas por algunos políticos occidentales que, según dijo, están destruyendo la economía de mercado mundial y que suponen una amenaza para el bienestar de miles de millones de personas. Sancionará a Irán por la represión en las protestas. Las manifestaciones estallaron tras la muerte en septiembre de Maya Amini, de 22 años, detenida por la policía moral por supuestamente violar las estrictas normas de vestimenta de las mujeres en el país islámico. El acuerdo deberá ser confirmado el lunes por los ministros de Relaciones Exteriores que tienen una reunión en Luxemburgo en agenda. La organización no gubernamental Iran Human Rights estimó este miércoles que hasta ahora las represiones dejan al menos 201 muertos.
Las fuerzas de seguridad iraníes dispararon balas y gas lacrimógeno el miércoles durante una nueva serie de manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini. Según organizaciones por los derechos humanos basadas en Noruega, hubo disparos en las ciudades Isfahan y Karaj, así como en la ciudad natal de Amini, Saqqez. En la capital, Teherán, las fuerzas del orden lanzaron gas lacrimógeno para dispersar una manifestación de abogados, según imágenes difundidas por Iran Human Rights. La ONG con sede en Oslo estima que la represión de las protestas que comenzaron hace casi un mes habría dejado más de 100 de muertos. Las manifestaciones se han extendido en Irán desde el 16 de septiembre, cuando Amini murió 3 días después de ser detenida en Teherán por la policía de la moral por una supuesta infracción del estricto código de vestimenta de las mujeres en la República Islámica. Se trata del movimiento más importante en Irán desde las protestas de 2019 por un alza de los precios de la gasolina. Esta vez, jóvenes estudiantes universitarias y escolares se han sacado el velo en las calles y se han enfrentado con las fuerzas de seguridad. Grupos de defensa de los derechos humanos dentro y fuera del país denuncian que una treintena de menores han muerto en las protestas y cientos han sido detenidos. Por su parte, las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos y a Israel, enemigos de Teherán, de fomentar las protestas. Corea del Norte probó misiles de largo alcance. Kim Jong-un supervisó el lanzamiento de los proyectiles que recorrieron 2.000 kilómetros sobre el mar y expresó gran satisfacción por la prueba. Los misiles alcanzaron los blancos pretendidos por Pyongyang. Se trata del último lanzamiento en una serie de ensayos de armas que han agravado las tensiones en la península coreana y aumentaron el temor de que Norcorea realice su primer ensayo nuclear desde el 2017. Corea del Norte dijo esta semana que sus recientes pruebas de misiles incluyeron ejercicios nucleares tácticos para simular un ataque al sur. Kim apreció mucho la capacidad de reacción de nuestras fuerzas de combate nuclear. Bolivia. Mineros tomaron las calles de La Paz en protesta contra la nueva legislación de fondos de pensiones. Los manifestantes hicieron estallar petardos de dinamita caseros en el centro de la ciudad. Los explosivos ilegales provocaron ráfagas de humo a lo largo de las avenidas y carreteras. Los trabajadores repudian la decisión del gobierno de tomar el control del fondo de pensiones de $1 millón de la empresa minera estatal Huánuco, ahora administrado por empresas privadas. El líder del colectivo minero de Huanuni, Víctor Cabrera, dijo que el gobierno pretende obligar a las empresas estatales a mantener sus utilidades netas en el Tesoro General de la Nación, lo que dejará a los mineros sin dinero para llevar a cabo sus proyectos. Este último decreto, que es la 4783, ¿qué dice? Prácticamente dice de que todos los aportes, utilidades netas que tiene la empresa, se tiene que ir al Estado. O sea que nuestras utilidades netas se lo quiere llevar. Y nosotros, ¿con qué presupuesto vamos a autogestionarnos? Para nuestros proyectos, obras que tenemos en la empresa, no vamos a tener plata, todo se lo va a llevar. Argentina. Continúan los incendios en el delta del río Paraná. Entre los lugares más afectados en este momento, además de la zona de San Nicolás y Ramallo, son las localidades de Zárate, Varadero, San Pedro y las ciudades que están sobre la costa en el norte de la provincia de Buenos Aires. Las reiteradas quemas de pastizales en campos ubicados en el delta del Paraná vienen afectando a los habitantes de Rosario, varias ciudades santafesinas, ciudades bonaerenses del norte de la provincia de Buenos Aires y entrerrianas, desde hace varias semanas por el humo y fuerte olor a quemado. Esta situación despertó el fuerte malestar de ambientalistas e intendentes santafesinos que realizaron varias protestas en Rosario y en el Obelisco, pero además el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó denuncias ante la justicia en la ciudad entrerriana de Victoria. Ecuador. El gobierno de Lasso inició el censo penitenciario tras las masacres carcelarias. Las 36 prisiones del país tienen capacidad para unas 30.000 personas,
pero se estima que hay cerca de 31.900. Desde el 2021, unos 400 reclusos han muerto en 7 masacres en el país. Entre los objetivos del censo destacan el fortalecimiento de la atención médica y el acceso a tratamientos específicos con el fin de mejorar la calidad de vida de los reos. La superpoblación alcanzó los 39.000 presos en 2021, pero tras las cruentas rebeliones en el gobierno, ha otorgado indultos y beneficios para decongestionar las prisiones. El censo concluirá el 11 de noviembre en Guayas, donde está la mayor población carcelaria, y alberga las cárceles donde más enfrentamientos entre reclusos se han registrado desde el año pasado. Crecen los homicidios en Uruguay. En lo que va del 2022, ya hubo más asesinatos que en todo el 2021. Entre el 1 de enero del 2022 y el 10 de octubre de este año, se registraron 300 homicidios en el territorio uruguayo. Esa cifra supera el total de asesinatos perpetrados en todo el año pasado, a pesar de que quedan 2 meses y medio para que termine el año en curso. Enero, febrero y marzo fueron los meses más violentos, con 99 asesinatos, un 33% más que el año anterior, seguidos por julio, agosto y septiembre, con 94. En tanto, mayo fue el mes más violento, con 43 homicidios registrados. En el marco de ese aumento brutal de homicidios, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con el ministro de Interior, Luis Alberto Heber, quien aseguró que existía un plan de contención y se van a redoblar los esfuerzos. Qatar se prepara para enfrentar los retos de la movilidad durante el Mundial. El pequeño emirato de 11.571 kilómetros cuadrados y casi 3 millones de habitantes debe recibir más de 1 millón de visitantes entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Claro que esperamos embotellamientos, por esto damos esta conferencia de prensa, para pedir a los espectadores y residentes cumplir las restricciones, por ejemplo, compartir el automóvil, planear con anticipación y tener varias rutas para llegar a los estadios. Durante el torneo, el metro operará entre las 6 y 3 horas todos los días, salvo el viernes, día de descanso semanal que comenzará a las 9 de la mañana. Las 3 líneas de este transporte pueden llegar a 5 de los 8 estadios. En tanto, las rutas de autobús conectarán los estadios con los puntos neurálgicos de la capital Doha, como los aeropuertos, algunos alojamientos y las principales fan zones. Más de un cuarto de estos buses serán eléctricos, como parte de un plan para organizar una Copa del Mundo sostenible y menos contaminante. También estarán disponibles 3.000 taxis y limusinas oficiales. Nicaragua. El régimen de Ortega cerró otras 100 ONG nacionales e internacionales. Ortega arremetió contra los defensores de los derechos en el país centroamericano y ordenó a través de su aparato legal la cancelación de agrupaciones en su mayoría procedentes de Europa y Estados Unidos. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional o a través del Ministerio de Gobernación, han ilegalizado al menos 2.375 ONG nicaragüenses y extranjeras desde diciembre del 2018. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril del 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido en forma fraudulenta para un 5º mandato, 4º consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. Perú. Aníbal Torres negó las acusaciones contra Pedro Castillo y pidió defender el Estado de Derecho y respetar la voluntad popular. Luego del Consejo de Ministros, el del Gabinete Ministerial llamó al Congreso a trabajar junto al Ejecutivo por el bien común. El presidente del Consejo de Ministros también se refirió a la fiscal de la Nación y las acusaciones que pesan en su contra. Además, mencionó que el Perú necesita de manera urgente
una profunda reforma del Poder Judicial, pues en el país todos son culpables y nunca eres inocente si te denuncian por cualquier razón. El Perú necesita de una reforma profunda en todo el sistema de justicia. Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Academia de la Magistratura. Todo el Perú está muy afectado con un sistema de justicia así, y que ahora se diga, miren peruanos, lo que se dice ahora, que cada uno de ustedes tienen que probar su inocencia, toditos son culpables. Bolivia y Brasil diseñan un plan de acción contra la delincuencia en la frontera. Los países comparten 3.400 kilómetros de frontera y sus autoridades se dispusieron a trabajar de manera coordinada en nuevas acciones para luchar contra el narcotráfico. Las autoridades sostuvieron que la lucha contra el narcotráfico debe ser integral, reuniendo a los países que producen, los que son de tránsito y aquellos que son consumidores en el marco de la responsabilidad compartida. La estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico logró incautar 16 toneladas de cocaína, 143 toneladas de marihuana y destruyó 267 fábricas de cocaína y 16 laboratorios de cristalización, además de la detención de 2.717 personas, el secuestro de 91 aeronaves y 4 helicópteros. Chile será el único país de América Latina cuya economía caerá en 2023, según el pronóstico del FMI. El Fondo Monetario Internacional alertó que la economía global se frenará mucho más de lo esperado en 2023 y se espera que Chile sea el único país de la región que anote un retroceso de su Producto Interno Bruto. La entidad aseguró que Chile crecerá este año un 2%, pero que el 2023 espera una caída de un 1%. Esto va de la mano a lo dicho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al señalar a este país como el miembro con la señal más fuerte de ralentización económica. El Banco Central de Chile subió la tasa de referencia a 11.25%. Esta es la 11ª alza consecutiva de tasas que determina el Banco Central para tratar de combatir la peor inflación en 3 décadas, en medio del deterioro de las perspectivas de crecimiento mundial y de las condiciones financieras internacionales. El aumento de tasas comenzó en 2021 en un contexto de gran liquidez interna que ya venía presionando los precios domésticos al alza. El mes pasado, la inflación llegó a 13.7% anual en Chile, disminuyendo levemente respecto del registro de agosto. El Banco Central explicó que la tasa mantendrá en 11.25% por el tiempo necesario para asegurar la convergencia de la inflación a la meta de 3%. En cambio, la inflación subyacente, que no considera los precios volátiles de energía y alimentos, aumentó hasta la costa de 11.1% anual. En lo que va del 2022, la inflación se ha disparado principalmente por el incremento en el precio de los combustibles. Chile se encamina a un discreto cierre anual del Producto Bruto Interno, que el central espera crezca entre 1.75% y 2.25%. Rusia. Crecen las críticas hacia el Kremlin por esconder lo que sucede en la guerra. La presidencia de Ucrania anunció la liberación de 32 soldados en el último canje de prisioneros. Sin embargo, del otro lado de la frontera, el gobierno de Vladimir Putin guardó silencio sobre la negociación, lo que desató críticas por un ocultamiento y falta de reconocimiento de lo que sucede con las tropas en el frente de batalla. Hoy se produjo otro intercambio de prisioneros. Logramos liberar a 32 de nuestros soldados y recuperar el cuerpo de ciudadano israelí Dmytro Fialka, indicó en su cuenta de Telegram Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Kiev, mientras que allegados al gobierno compartieron las fotos de feliz regreso de las tropas. Pero en los canales oficiales rusos no se informó al respecto, generando descontento en las redes. Por otro lado, el jefe de la OTAN dijo que el refuerzo de la defensa aérea de Ucrania es una prioridad máxima. El alto funcionario noruego dijo que la situación actual en Ucrania demuestra la necesidad urgente de fortalecer la capacidad de ese país en materia de defensa antiaérea.
Los aliados de la OTAN, añadió, ya han hecho importantes aportes en ese sentido, pero necesitamos todavía más. Necesitamos diferentes tipos de defensa aérea, de corto alcance, de largo alcance, sistemas de defensa aérea, para llevar misiles balísticos, misiles de crucero, drones, diferentes sistemas para diferentes tareas, explicó. El grupo del G7, formado por los 7 países más industrializados del mundo y el Fondo Monetario Internacional, reafirmaron el miércoles que van a seguir apoyando a Ucrania por el tiempo que sea necesario. Los ministros de finanzas de las potencias escucharon los pedidos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Маємо 2 ключові державні фінансові потреби. Це $38 мільярдів для покриття. En este momento tenemos 2 necesidades financieras clave del país. Eso es 38.000 millones para compensar el déficit de nuestro presupuesto para el próximo año, que incluye salarios de médicos y maestros, pagos sociales y pensiones, y otros 17 millones que fueron verificados por el Banco Mundial y necesarios para reconstruir la infraestructura crítica. Esas son escuelas, hospitales, transporte crítico e infraestructura energética. Критична транспортна і енергетична інфраструктура. Також пошкоджене житло. No doubt, in front of us is going to be a difficult 2023. Sin duda, frente a nosotros será un 2023 difícil. Con suerte, la guerra terminará más temprano que tarde, pero por lo que estamos viendo, tenemos que estar ahí para el pueblo ucraniano. Este grupo ha movilizado $35.000 millones, la mayoría ya entregados, algunos en proceso de entrega. Most already delivered, some in a process to be delivered. El FMI anunció además la creación de un fondo permanente para coordinar la ayuda económica para Ucrania. A inicios de septiembre, el Banco Mundial y la Comisión Europea evaluaron las necesidades de reconstrucción y recuperación económica de Ucrania en $350.000 millones, un estimado que sigue creciendo a medida que la destrucción continúa en el país. Un ataque con misiles rusos puso en peligro la planta nuclear de Zaporilla, que quedó sin energía externa. Es la segunda vez que ocurre en 5 días. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, anunció que regresa a Kiev luego de haber mantenido un encuentro con Putin para seguir negociando la creación de una zona de seguridad que evite un desastre nuclear. Venezuela rechazó en la ONU la condena a las anexiones ilegales de Rusia, pero no pudo votar por las deudas con el organismo. La resolución titulada Integridad Territorial de Ucrania, Defensa de los Principios de la Carta de las Naciones Unidas, declaró como ilícitos los referéndums que Rusia llevó a cabo en las 4 regiones entre el 23 y el 27 de septiembre pasados, y agregó que no tienen validez alguna ni sirven para modificar de ninguna manera el estatuto de esas regiones en Ucrania. La medida, que se convirtió en una nueva derrota para Moscú, obtuvo 143 votos a favor, 5 en contra de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, y 35 abstenciones de China, Bolivia, Argelia, Pakistán, Honduras y Malí, entre otros. Venezuela, un gran aliado de Putin, también se sumó a la lista de países que rechazaron la medida, aunque su postura no fue de gran ayuda. Condena en la ONU de la anexión que hizo Rusia de 4 provincias de Ucrania. La Asamblea General aprobó el miércoles por una mayoría de 143 votos a favor la resolución titulada Integridad Territorial de Ucrania, Defensa de los Principios de la Carta de las Naciones Unidas. El texto recibió 5 votos en contra, los de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, así como 35 abstenciones, entre ellos China, Bolivia y Honduras. La resolución pide a Rusia retirar de inmediato, por completo y sin condiciones, todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. A UN member state
Un Estado miembro de la ONU, con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, decidió anexar territorio de su vecino por la fuerza. Este Estado miembro no solo ha puesto a su vecino en su punto de mira, sino que también puso una diana en el principio central de esta institución. Un país no puede tomar territorio de otro por la fuerza. Cannot take the territory of another by force. Rusia defendió los referendos que organizó en las regiones ucranianas de Donetsk, Gerson, Lugansk y Zaporilla, que según la resolución no tienen validez alguna. Los resultados de las votaciones hablan por sí mismos. Las poblaciones de estas regiones no quieren regresar a Ucrania e hicieron una elección libre e informada a favor de nuestro país. Los referendos se realizaron acorde a las normas y principios de la ley internacional, sin importar que tanto nuestros oponentes occidentales o incluso el secretario general, quien de repente decidió hablar por toda la ONU sin un mandato, traten de probar lo contrario. La votación representa una nueva derrota diplomática de Moscú, que había vetado una resolución similar en el Consejo de Seguridad a finales de septiembre. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes. Desesperados por evitar la llamada a filas para luchar en Ucrania, más de 20 rusos han navegado en yates desde puertos del Pacífico Norte hasta Corea del Sur, pero a la mayoría se les ha negado la entrada. Desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una movilización parcial el 21 de septiembre, se ha producido un éxodo de hombres en edad de reclutamiento en Rusia, pero la mayoría huyó por carretera, ferrocarril y aire a Europa y a países vecinos de la antigua Unión Soviética como Georgia, Azerbaiyán y Kazajistán. Al menos 21 rusos llegaron a bordo de yates a los puertos del sur del país, pero solo a 2 se les concedió la entrada, mientras que a otros se les denegó por considerar las autoridades que su propósito era ambiguo. Largas esperas para las inspecciones de los cargueros con granos ucranianos en las costas de Estambul. Algunos deben esperar una decena de días para pasar una minuciosa inspección después de que Ucrania y Moscú firmaran un acuerdo el 19 de julio bajo la égida de la ONU y de Turquía para permitir las exportaciones de granos ucranianos que estaban bloqueados por la guerra. Este acuerdo ya ha permitido 630 viajes en ambos sentidos. Más de 6,9 millones de toneladas salieron rumbo a Europa, Medio Oriente y África, según el Centro de Coordinación Conjunta de Estambul, que autoriza y controla los trayectos. En su gran mayoría, los cargamentos son trigo y maíz para aliviar los temores de una crisis alimentaria global. Luego de pasar todas las inspecciones, si todo está en orden, simplemente anotamos en su cuaderno de bitácora que el buque está autorizado a proceder. Después de eso, están autorizados a continuar. Cada equipo tiene 8 inspectores, 2 por cada una de las partes que forman el acuerdo, es decir, Rusia, Ucrania, la ONU y Turquía, que se encarga de la logística. Básquet. Facundo Campazzo acordó con Dallas Mavericks y sigue en la NBA. Luego de varios meses de incertidumbre y a menos de una semana del inicio de la temporada, el jugador argentino seguirá en el nivel más alto del básquet, luego de aceptar la oferta de los Dallas Mavericks por un año. Así, el base cordobés se reuniría con el esloveno Luka Doncic, con quien compartió plantel en el Real Madrid, campeón de la Euroliga en 2018. Aunque todavía resta firmar el contrato y la confirmación oficial del equipo texano, el acuerdo por aproximadamente $2 millones acaba con el misterio en torno al futuro del capitán de la selección argentina, quien venía de 2 temporadas en los Denver Nuggets y priorizaba su continuidad en la liga estadounidense a pesar de ofertas de varios clubes importantes del básquet europeo. No la tendrá fácil en Dallas, ya que se suma como el último miembro con contrato garantizado en un plantel de 15 jugadores. Perú. La escasez de semillas amenaza la producción de papa y se elevaría aún más su precio. La producción ha caído 40% en lo que va de este año, advirtió la Cámara de Comercio de Lima. Ante esta problemática, Rubén Carrasco, presidente del Gremio para la Protección de Cultivos, señaló que la escasez de semillas de calidad podría incidir en elevar más el precio de la papa
y agravar la situación de los pequeños y medianos agricultores con menor producción, los cuales tienen que buscar las semillas en regiones alejadas del lugar de cultivo. En el último año, el precio de diversas variedades de papa ha registrado incrementos, tal como la papa amarilla, cuyo precio se elevó en más de 200%. Según expertos, el incremento excesivo del precio de este alimento andino se debe al alza de los costos de producción y al menor uso de fertilizantes. En cuanto a la escasez de semillas de calidad, Carrasco explicó que esto responde a factores internos como el alza de los costos de fertilizantes en el mercado local y las bajas temperaturas en zonas de producción. Esta exposición en Pekín busca ensalzar 10 años de éxitos bajo la China de Xi Jinping. En el 20º Congreso del Partido Comunista, que se inaugura el domingo, el hombre que gobierna el país desde 2012 debería ser reelegido al frente del mayor partido del mundo y, por tanto, del país. Empezamos la exposición desde esa zona. Desde esa zona pude sentir la superioridad del sistema socialista actual y la superioridad de estar dirigidos por el Comité Central del Partido Comunista Chino. Frente al Palacio de Exposiciones de Arquitectura Soviética, los visitantes se hacen selfies delante de un dron de combate furtivo o del inmenso DF-41, el misil balístico intercontinental chino más sofisticado. Esta joya tecnológica podría llegar a cualquier punto del territorio de Estados Unidos gracias a sus 14.000 kilómetros de alcance. He sentido muchas cosas. Siento que el país está creciendo rápidamente con su velocidad de desarrollo y bajo el liderazgo del Partido Comunista, paso a paso dejamos de ser un país comparativamente atrasado para ser un país en el que somos los mejores del mundo en ciertos objetivos, un país que se mantiene firme entre las naciones del mundo, y eso me hace sentir orgulloso con una sensación de éxito. La exposición examina los éxitos del partido en la vida cotidiana de los chinos, así como sus proezas tecnológicas, incluida una serie de muestras lunares que trajo China después de una misión inédita de más de 4 décadas. Unos maniquíes vestidos con trajes completos de protección, frascos de vacunas anticoronavirus producidas en China y un robot de desinfectante hacen honor a la política de cero COVID, tan apreciada por el presidente Xi, a pesar de las desastrosas consecuencias que tiene para la economía de su país. Espero que la pandemia pase pronto y que el Congreso del partido se celebre con éxito. Aparte de eso, no tengo mucho más que esperar. La exhibición pasa por alto algunas decisiones de Xi Jinping que despertaron la ira de los países occidentales, como la represión de las manifestaciones pro democracia en Hong Kong o los centros de formación de Xinjiang, sospechosos de servir para internar a la minoría musulmana uigur. En cambio, una maqueta destaca la integración de Hong Kong, un territorio semiautónomo, en las ciudades chinas vecinas. Temporal en Panamá. Fuertes lluvias provocaron graves inundaciones en la capital. Las precipitaciones, acompañadas de tormenta eléctrica, ocasionaron la caída de árboles, apagones y accidentes de tránsito. Asimismo, importantes avenidas de la capital panameña también se vieron anegadas por las lluvias. Como consecuencia del gran caudal de agua, muchos autos quedaron varados. Las autoridades emitieron un aviso de prevención hasta el próximo 15 de octubre. Este hecho vuelve a poner en el centro de la polémica el problema del sistema alcantarillado, fuertemente criticado por la población, ya que cada vez que caen grandes cantidades de agua, este sobrepasa su capacidad y se provocan inundaciones. Una escuela de las Tejerías, el pueblo del centro de Venezuela que fue destruido por una luz, sirve de refugio para las familias que lo perdieron todo. Ahí llegaron desde el sábado 18 familias que ya fueron enviadas a La Victoria, a unos 20 kilómetros. María Romero sigue esperando su turno, pero cuenta que el día del deslave se aferró a un árbol para evitar ser arrastrada.
No podía del susto, del miedo, no sé, no podía subir, mi esposo me jalaba, mis sobrinos me subían y no podían. O sea, subimos los 3 niños primero y después me subieron a mí, pero no podía porque yo digo que los nervios de toditos nos tenía atrapados en la platabanda. Ahora espera en la escuela a ser reubicada. No han dicho nada aquí no nos han dicho nada. Nos trajeron aquí, nos dieron la comida, pero no han dicho cuándo nos van a llevar ni cuándo nos van a sacar nada. Los esfuerzos de encontrar más de 50 desaparecidos continúan. Se ayudan con perros, pero las autoridades han perdido la esperanza de encontrar vivos y el propio presidente Nicolás Maduro los dio por muertos, por lo que la cifra de fallecidos ascendería a un centenar. Mira, tenemos ya súper cansados, agitados, el moviente full cansado porque ha laborado todo el día. El día del incidente, Jesús Chávez, un residente de la zona, afirma que rescató a unas 6 personas. Empezaron la gente a pegar gritos, auxilio, auxilio, más que todo un niño primero. Yo le pasé un tubo, pero no pudo salir pues porque la corriente era demasiado fuerte, se lo llevó. Después vino una señora, yo me acosté en el techo como pude, la jalé. Esa sí se logró salvar. Y es que el sábado llovió en 8 horas lo que normalmente llueve en un mes. Y yo las agarraba que me agarraran por aquí porque yo era el único varón. Entonces yo las levantaba y nos quedamos allí, pues yo le dije, bueno, no, nos queda más que rezar, pues, porque ya nosotros estábamos en una casa de 3er piso. Todavía hay zonas aisladas y el ejército lanzó desde un helicóptero cajas de alimentos con paracaídas. Las autoridades trabajan en la limpieza de calles y el restablecimiento del servicio eléctrico y del agua, pero es mucho lo que queda por hacer, ya que la destrucción es total. El deslave en las tejerías es el peor desastre natural de Venezuela en lo que va del siglo. El presidente Nicolás Maduro ha prometido la reconstrucción de viviendas y comercios, pero ante la destrucción es algo que se llevará tiempo. La tormenta tropical Julia dañó el sitio arqueológico de El Salvador y los albergados aumentan a 2.379. El paso de la tormenta tropical Julia por El Salvador causó daños en parques recreativos, sitios turísticos y arqueológicos, siendo el más afectado el Parque Arqueológico San Andrés en el central departamento de La Libertad, informaron este miércoles fuentes oficiales. Eric Doradea, viceministro de Cultura, explicó en declaraciones a la prensa que de los 5 parques arqueológicos con los que cuenta el país centroamericano, San Andrés registra daños en desagües e inundaciones en algunas partes del sitio, aunque el funcionario señaló que nada de esto es grave. El Parque Arqueológico San Andrés es uno de los centros prehispánicos más grandes de El Salvador y habría constituido una capital regional entre los años 600 al 900 después de Cristo, en el período clásico tardío, período de apogeo de la civilización maya. Las cataratas del Iguazú registran caudal 10 veces mayor al habitual en la frontera entre Brasil y Argentina. La crecida obligó al cierre de una de las principales pasarelas turísticas del lado brasileño. El caudal alcanzaba los 14.5 millones de litros de agua por segundo, luego de fuertes lluvias registradas en el estado brasileño de Paraná, informó Wemerson Augusto, coordinador de comunicación del parque. Dado que el caudal considerado normal es de 1,5 millones de litros por segundo, la situación llevó a un cierre preventivo de la pasarela turística que da acceso a la Garganta del Diablo, un conjunto de saltos que componen el principal atractivo del parque. El parque continúa abierto para visitas, con el bloqueo de esa pasarela, cuya estructura estaba bañada parcialmente por el agua. 24 municipios del lado de Brasil fueron afectados por severos eventos, con inundaciones que dejaron más de 1.200 desalojados y casi 400 casas damnificadas.